Eh, Les presentamos a Jorge Ramírez, Frontend Developer. Estudió la licenciatura en Ingeniería en Computación en la Facultad de Informática y Computación de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Realizó su especialización en Tecnologías de la Información, Desarrollo Web y UX. Con ustedes, Jorge Ramírez. Gracias, gracias. Aquí estaba al lado, perdón por el retraso, no sé, que salieran, pero creo que me quedé con la práctica de Python, estuvo interesante ahí. Es que hay muchos temas en este Flisol. Bueno, y veo, ustedes están estudiando ingeniería, licenciatura en informática, son diseñadores. de- Excelente. Y bueno, ahorita están trayendo las conexiones para mostrar la presentación. Pero podemos ir iniciando. ¿Qué les llama la atención de esta plática, por ejemplo, para ver más o menos un semblante o las expectativas? ¿Han escuchado acerca de los web components o de este paradigma? ¿O era inicial todo ok, para aplicarlo en su campo? Ok, bueno, es interesante. Ya tengo algo de tiempo haciendo aplicaciones en web, utilizando tecnologías de la información. Y pues sí, es bastante interesante todo eh, lo que ha cambiado, lo que ha evolucionado a través del tiempo, ¿no? Más o menos, pues a mí me tocó desde los inicios de Internet, más o menos en los 90, cuando empezamos, desde el Windows 3.11, ¿no? Ahí empezábamos. Y las conexiones por Telnet y los navegadores, los buscadores Altavista, todo eso me tocó, y el desarrollo que se ha ido dando a través del tiempo, pues es muy rápido, es una vorágine, pues que serán 30 años acaso, y y los paradigmas que se han creado son interesantes también. Uno empezaba con el HTML, solamente viendo, bueno, me lleva a otra dirección, es hipertexto, es increíble, pero luego se fueron metiendo imágenes, videos, no sé. Vamos a ver si ya está listo para poner algo de eso precisamente, algo de videos e imágenes para mostrarles lo que le digo. Ah, muy bien. Tú tienes. Bueno, y para hacer algo interactivo, dentro de las tecnologías que contemplan el desarrollo web o el diseño web, ¿cuáles han trabajado, cuáles conocen, cuáles han visto? No sé, manejan, me imagino, CSS, ¿no? ¿Sí? ¿Manejan algún framework ¿no? De Bootstrap, no sé, Material Design, ¿no? ¿No han escuchado de eso? Bueno, entonces vamos a ver. Ah, perdón. Mm. Ok. Listo, bueno. La charla Component Driven y algo de Drupal Teaming. Pues, si quieres, puedes ir. Bueno, como les comentaba y como decía Herodoto, quien no conoce su historia tiende a repetirla, ¿no? Entonces, aquí más que nada quiero hacer una pequeña recapitulación de cómo hemos llegado hasta este punto.
cómo llegamos hasta aquí, brevemente, porque a lo mejor algunos de ustedes no conocen esa trayectoria que ha tenido el Internet o ese desenvolvimiento tan rápido que se ha dado. A mí me tocó, bueno, quizá porque pues estudié más o menos en el 94 la carrera, o sea, ya algo de añitos, pero no tantos, pero bueno, me tocó esa, me tocó esa fortuna, ¿no? Bueno, las imágenes que van a estar a punto de ver son impactantes. Bueno, esos son los memes, lo que se ha dado de Internet, parte de todo esto, esta comunicación informática, ¿no? En un principio, como les decía, cuando teníamos nada más HTML, teníamos diseños bastante sencillos, ¿no? ¿Quién no recuerda haber navegado por esas páginas? A lo mejor les tocó ver, ¿no? Los iconos que se movían, los GIF, ¿no? Ya era la sensación y decían, bueno, y teníamos que el diseño web estaba en pañales. Como les digo, estaba muy limitada la cantidad de datos que se podían transferir. Si acaso podíamos conectarnos con un módem, ¿no? Por la línea telefónica y la velocidad pues, de la banda ancha era una risa. Entonces no podías transmitir bastante información. La siguiente, por favor. Pero poco a poco fueron encontrándose caminos para que esa información fuera transmitida de una mejor forma, ¿no? Y cómo la gente la asimilaba, la empezaron a estudiar también, empezaron a salir como carreras o como disciplinas que analizaban cómo la gente absorbía la información, ¿no? Entonces notaban que si esquematizaban en una página web, por ejemplo, en áreas divididas, la información se digería mejor o era más aceptada por la gente, ¿no? Entonces teníamos áreas, los slide bars del lado izquierdo, el header, el footer, empezaron a segmentar, ¿no? Y tenemos este comportamiento que se fue dando por experiencia, vaya. Vemos que la gente tendemos mucho a segmentar, fragmentar, dividir las cosas, ¿no? Y es como una tendencia para después volverlas a reunir. Y es como un ciclo un bucle que se repite. La siguiente, por favor. Aquí vemos otro diseño horrible de los 90s, bueno, es más o menos del 99. Fíjense cómo el diseño web, pues no, realmente estaba en pañales, no había colores o colores bastante llamativos. Apenas la UX o la experiencia de usuario estaba trabajándose, ¿sí? Y entonces empezaban a salir estos personajes curiosos, ¿no? Los diseñadores web, que eran programadores que querían aplicar diseño, obviamente, o diseñadores que querían aplicar programación, ¿no? Porque realmente el Internet es eso, o la web, o la comunicación en el Internet es código, ¿no? Y se fueron naciendo estas carreras que comentaban al principio de la charla en inauguración, ¿no? No se imaginaban que se iban a dar los front-end developers o los back-end developers, ¿no? Los que se encargan de ver lo que manda las páginas web, los back-end, estructurar las bases de datos, configurar los servidores, o los front-end developers que se encargan de manejar cómo se van a presentar esos datos al público, ¿no? Y cómo van a ser asimilados, como les digo. La siguiente, por favor. Bueno, como les comenté, esta disciplina empezó a dividir las cosas, a segmentar por áreas, por regiones, para que la información fuera digerida más fácilmente por el usuario. Al principio teníamos esas tablas, no sé si las hayan manejado, todavía es una de las mejores formas para presentar información, ¿no? Sobre todo esquemática. Pero ahora ya tenemos, por ejemplo, los Flexbox, el CSS3 nos trajo esa facilidad, vaya, de utilizar un grid más amigable, más inteligente. Pero antes, pues sí, teníamos esos diseños, esos markup que decíamos, bueno, ¿cómo vamos a estructurar nuestra página? Pues tenemos elementos que se repiten en el header, en el footer, tenemos las sidebars, tenemos el contenido que es lo más relevante y entonces vamos a darle importancia y fueron evolucionando hasta crear algunas páginas o algunos diseños bastante
atractivos, ¿no? Se dieron, por ejemplo, pruebas AB, ¿no? Para ver en el comercio la persona cómo se comportaba, si realmente picaba un botón, ya sea para hacer una conversión económica, ¿no? Si realmente gastaba o si no le llamaba la atención. Entonces se fueron utilizando esas pruebas para tener esas mediciones. A la siguiente. Y luego se fueron, como les comentaba al principio, surgieron herramientas que nos permitían facilitar las cosas, ¿no? Vino las hojas de cascada, que terminaban siendo como unos chorizos interminables, unos fideos, ¿no? Sí, y más cuando el proyecto crecía, o más cuando la gente trabajaba en equipo, cuando eran varios desarrolladores, entonces se creaban inmensos líneas de CSS que a veces se tenían que sobreescribir y sobreescribir, reglas que se repetían, y terminaba siendo ese espagueti incomprensible a veces. La siguiente. Después vinieron los compiladores como LESS o como SAS. SAS precisamente nace de un diseñador, ¿no? Y de los que tienen más estética o más sentido. Pero SAS es un compilador que nos permite crear, por ejemplo, partials, que son segmentos, otra vez caemos a lo mismo, a dividir en pequeñas unidades los segmentos del CSS, ¿no? Creamos pequeños archivos que luego se van sumando, los partials, las funciones que nos evitan repetir una y otra vez el mismo código, ¿no? Creamos una sola función y se compila y se aplica a diferentes partes de nuestro proyecto, ¿no? Hablemos de proyectos como las páginas de un banco para reservaciones de hoteles, ¿no? Ahorita ya pensamos en un sitio web de esa manera, ¿no? Antes nada más era compartir información como un brochure, como para decir las características que tenía la empresa, ¿no? Era nada más texto, lo que hacemos, quiénes somos, pero las páginas y las oportunidades más bien, las tecnologías que han aparecido a lo largo ya nos permiten manejar bastante cantidad de información rápido y hacer transacciones casi inmediatas, ¿no? Por eso ahora ya los bancos pues manejan todas sus operaciones a través del internet, como les digo, las líneas aéreas, las reservaciones, y gracias a estas tecnologías, los compiladores, por ejemplo, de CSS, la siguiente, las librerías de JavaScript, ¿no? JavaScript, ¿quién iba a pensar que, por ejemplo, el lenguaje de JavaScript iba a ser tan fuerte que ahora ya está posicionado como uno de los más relevantes, ¿no? No solo para el web, sino que también ya hay aplicaciones de escritorio que se construyen con JavaScript. Al siguiente. Es lo que comentaba. Empezaron a crearse frameworks donde empezaban a aglomerar todas estas tecnologías, ¿no? El CSS, el JavaScript, y crear todos esos elementos para utilizarlos más eficazmente, ¿no? La siguiente, por favor. Luego vino el motor RuTime de JavaScript, que nos permite crear aplicaciones en tiempo real, ¿no? Como chatear con una persona o tener streaming o manejar datos inmediatamente. Es el motor que utiliza, por ejemplo, Chrome, que también está hecho en JavaScript. Es lo que él comentaba. ¿Quién iba a pensar que iba a llegar tanto ese lenguaje? Sí, la siguiente. También tenemos en JavaScript los Task Managers, como Gulp, como Grunt, que nos permiten todas las tareas repetitivas, el compilar esos archivos de CSS, el manejo de imágenes, ¿qué otras cosas? Pues el comprimir el código, porque a veces de código, estos programas compactarlo en un archivo más ligero para el web, ¿sí? Entonces todas esas tareas que son tediosas, un task manager como Gulp nos los puede facilitar a los desarrolladores de frontend, ¿sí? Bueno,
¿Y todo esto qué nos lleva? Básicamente a un escenario con estos puntos para crear un proyecto dentro del web, ¿sí? Tenemos algo que implementar, existen diseños para ellos, generalmente el cliente nos tiene una idea, un concepto, lo trata de aterrizar de la mejor forma, a veces son con wireframes, a veces son pequeños bocetos, ¿no? Pero generalmente son muy etéreos, ¿no? Esos diseños. Esos diseños se tienen que llevar a código, esa es la función que tenemos que hacer nosotros como desarrolladores o como programadores. Y ese código es utilizado por el sistema. Generalmente ahí ya se empiezan a especializar, ¿no? Y tenemos otra vez la tendencia de dividir, o sea, de crear áreas especializantes. ¿Por qué? Porque el conocimiento es tan vasto que necesitamos gente que que se especialice para agilizar los procesos, ¿no? Y poder tener un rápido desarrollo. Entonces, por ejemplo, el código que utilizan esos sistemas generalmente lo manejan los backend developers. No sé si han escuchado ese término. Los backends que se encargan de configurar bases de datos, los servidores, ahora que utilizan DevOps, ¿no? Para generar las herramientas para el soporte para que puedan trabajar los front-end developers, que son los que, como les comento, manejan sobre todo estas tecnologías para llevar esos datos al usuario final. Muy bien, al siguiente. Y tenemos, un momento, tenemos este escenario. Tenemos, por ejemplo, la vieja escuela, donde todo esto que les comento se llevaba a cabo hasta el final, ¿no? Los frontenders decían, bueno, ya que esté configurado la base de datos, ya que tengamos contenido, ¿no? Ya que nos manden las imágenes del cliente, ya que tengamos más o menos una idea aterrizada, porque a veces el cliente no les gusta hacer cambios, ¿verdad? Entonces se queda así, con la misma idea, pero para nada. Es un constante cambios y cambios, entonces el diseño se generalmente llevaba hasta el final, ¿no? Ya que tenían todos esos datos ya robustos, aterrizados. Pero ahora viene la transformación, la nueva escuela. Siguiente, por favor. Ahora, gracias a los componentes y al análisis que se tiene de dividir las cosas, de segmentar, de ver el proyecto en sí en esas partes más pequeñas, podemos trabajar incluso al inicio del proyecto o a la par de los backend developers, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver de qué manera. Siguiente. Entonces podemos enfatizar que actualmente la implementación que hace un front-end en un diseño actual en un proyecto está a la par o comienza desde un principio, ¿sí? Y ya no al final. Ya no tenemos que esperar todos esos elementos que estén configurados. Siguiente. Y nos da una nueva especialización o un nuevo proyecto. A los front-end developers nos llamaban como teamers o generalmente los encargados de embellecer el sitio, ¿no? Y, y ahora, pues no me gustaría utilizar ese término. Ahora con estas herramientas que se han aglutinado, podemos decir que aplicamos sistemas de diseño, más que ser los teamers, más que aplicar CSS, más que aplicar JavaScript, aplicamos todas esas herramientas ya en una navaja suiza, ¿no? Ya tenemos esas todo en un paquete, todo empaquetado, como esas tendencias de manejar los paquetes, los packet managers. No sé si han escuchado de NPM o si de Composer. Composer es el manejador de paquetes de PHP y el NPM es el manejador de paquetes de Node, el NPM. Entonces, ahora les digo, esa tendencia de desglosar también se da, ahora más bien se está dando también esa tendencia de aglutinar, de reunir las cosas y utilizar los paquetes, ¿no?
de no repetirse a sí mismo. Si ya están las cosas, no reinventar la rueda, diríamos los desarrolladores. Listo. ¿Pero qué es un sistema de diseño? Bueno, dentro de este ámbito de front-end, tenemos que básicamente se compone de una guía de estilos, que es los colores, la tipografía, el sentido estético del sitio, ¿no? Lo que le da el look and feel a un proyecto, lo que le va a gustar al cliente, ¿no? Por lo que se va a enamorar. Y tenemos una librería de patrones, es decir, esos mismos elementos, cómo se van estructurando y repitiendo y aplicando a lo largo del proyecto, ¿no? A la siguiente. Básicamente esa es la filosofía de los componentes, ¿no? Del component driven. Divide y vencerás. Analizar, primero crear un análisis, separar en pequeños fragmentos los elementos de cada página, de cada proyecto, para tener ítems más fáciles de manejar. Y aquí es donde viene el Atomic Design. Esta filosofía básicamente crea eso. Empieza a dividir los organismos más complejos en sus unidades básicas, ¿no? Básicamente es eso, átomos, moléculas, organismos, y hace una analogía con la tabla periódica. La materia se compone de átomos, esos a su vez forman moléculas, ¿no? Cada elemento, esos crean organismos, templates y páginas. Ahorita lo vamos a ver. La siguiente, por favor. Atomic Designs, pueden encontrarlo, es una filosofía que propuso Brad Frost, la postura que tiene, desmenuzar las partes, me gusta esa palabra, desmenuzar, no sé si podemos encontrar otro adjetivo, fragmentar, analizar, ¿no? Pero me gusta desmenuzar. Yo creo que la mejor forma de abordar un problema, ¿no? Hacerlo, si el problema es grande, separarlo en pequeñas partes para poder manejarlo más fácilmente. Y ven, aquí está un GIF de básicamente lo que les hablo. Como pueden ver, podemos identificar elementos básicos, desde los labels, en nuestras etiquetas, los inputs, las cajas de información, los botones. Esos serían, por ejemplo, átomos, ¿no? Que se van construyendo en moléculas y después se van formando organismos, como por ejemplo en el header, que ya tiene el menú, la navegación. Va construyendo elementos más grandes hasta formar toda nuestra aplicación web. Eso es lo que es el Atomic Design. Y bueno, crea Pattern Labs, es la herramienta que maneja o está basada en Atomic Design. Ahí tengo una pestaña también con un ejemplo para verlo, si me permites. No alcanza el cable, me voy a ir para acá. Y aquí les voy a decir, miren, al instalar Pattern Labs tenemos la posibilidad de mostrarle al cliente un diseño ya de todos los elementos que va a tener su proyecto. Por ejemplo, esta es la guía de estilos. Podemos tener botones, todas las formas, ¿sí? Imágenes, iconos. Aquí no es como que el cliente nos diga, oh, ahí ahora sí ya no se va a echar para atrás. No, si ya ve cómo está constituido, ya no va a haber rediseño. Nos ahorra mucho el estar repitiendo, el estar probando, porque ya al cliente se le presenta una estructura visual donde dice, no, bueno, ya acordamos cómo va a quedar un botón, cómo va a quedar tus elementos, ¿no? Y lo puedes probar, puedes testear los estados. Luego, por ejemplo, aquí tenemos las moléculas.
label, el placeholder, los elementos de navegación. Gracias. Bueno. Aquí podemos tener el prototipo y mostrárselo al cliente antes de las funciones finales, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer una tienda en línea, si queremos hacer una página de reservaciones para un hotel, antes de tener toda la funcionalidad o la lógica de cargar todo eso en base de datos y hacer esas transacciones monetarias o hacer esas conexiones con el banco, con los sistemas de pago, ya podemos tener cómo se va a ver eso, ¿no? Cómo va a ser el look and feel, que es muy importante para que la gente se sienta cómodo, tener esa experiencia de usuario amigable. Y eso es lo que nos da, por ejemplo, Pattern Labs. Esta posibilidad. Ok. Como les decía, Pattern Labs es básicamente aplicar el Atomic Design. Es una herramienta que lo aplica. Y ahora les voy a hablar cómo llevar todo eso a Drupal. Hay una compañía que se llama Phase2, que me ha tocado hacer algunos proyectos con ellos. Ellos, sus programadores desarrollaron esta herramienta también que se llama Particle. Particle integra otros elementos, por ejemplo, integra esos Task Manager, integra Webpack, que es como un Webpack es un bundle, o sea, un programa que ayuda a reunir todo eso en un conjunto. Drupal es un manejador de contenidos, también open source, es como es como WordPress, como Joomla, más o menos. Pero Drupal, la comunidad que lo construye es tan grande que incluso dicen que es como un framework, ¿no? Un framework porque tiene su propia API, sus propias funciones, sus propios elementos que son muy flexibles y pueden ayudar a construir aplicaciones bastante complejas para la web. Entonces, la integración de Particle, que reúne todos esos elementos que vimos, tanto Pattern Labs, el Atomic Designs, todas las herramientas que vimos de SAS, que maneja el CSS, JavaScript, todo eso, simplemente se instala pues, y es como un paquete ya que está out of the box, no sé si han escuchado ese término, se instala y tiene bastante que sacar ahí, ya casi no tienes que configurar nada o las configuraciones que se le tiene que hacer son mínimas. Y bueno, ahí es, por ejemplo, cómo utilizar los datos de Drupal para que Particle los lea y los lleve a las páginas. ¿Sí? La siguiente. Bueno, ya para cerrar vamos a ver los pros de un manejo de componentes. ¿Sí? Vamos a tener que si nosotros manejamos componentes y descomponemos para generar componentes, tenemos que vamos a crear ítems encapsulados con autocontenido. O sea que nos va a hacer bastante sencillo el manejarlos, el corregirlos y no va a afectar completamente a todo el sistema, sino que vamos a tener unidades aisladas más fáciles de trabajar. Si son independientes, como le digo, tienen autonomía cada componente. ¿Sí? Lo que vimos, por ejemplo, cada átomo, cada organismo son independientes y se pueden trabajar, hacer cambios muy rápidamente
e igual ensamblar como piezas de Lego, ¿no? Agarrar ese componente y ponerlo con otro para jugar y crear nuevos componentes. Son reutilizables, o sea, lo puedes llevar a cualquier proyecto. ¿Sí? Tiene una gratificación instantánea porque lo puedes ver, como vimos en el demo de Pattern Labs. O sea, tú creas tu código HTML, tú le agregas tu CSS, tus condiciones en JavaScript y lo tienes ahí listo. Y lo ve el cliente y dice, ah, sí, esto es lo que quiero. Entonces facilita la comunicación entre el desarrollador y el propio cliente. Ahora, ¿qué tenemos en desventajas? Bueno, que a lo mejor un proyecto de estos puede sobrecargarse, ¿no? A lo mejor no necesitamos tanto, a lo mejor si es un proyecto sencillo, con un simple manejo de CSS podemos lograrlo, ¿sí? También un reto de utilizar el Component Driver es el equipo que maneja, tiene que tener más o menos conocimiento de ello, o sea, y hablar el mismo lenguaje en ese sentido. Es lo que he notado más que nada al trabajar en proyectos grandes, ¿sí? Tener la comunicación y el manejo de esta jerga, ¿no? Porque hay nuevos términos, hay nuevos conceptos y a veces esa falta de comunicación puede ser una barrera o un reto. ¿Sí? Pero prácticamente trabajar con Pattern Labs, con el diseño atómico, sí ha ahorrado bastante de tiempo para la creación de un proyecto. Bueno, por mi parte ha sido todo, pero estoy abierto a hacer a preguntas o a lo mejor fue muy rápido la presentación, pero pues ahorita es el tiempo de dialogar de algunas inquietudes, a ver si puedo aclararlas. No sé si ustedes desean hacer alguna observación, algún comentario. Bueno. Gracias.